Estamos estudiando derechos fundamentales, derechos humanos. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Bueno, vimos un concepto, vimos una pasada del punto de vista histórico de los derechos humanos y los grandes hitos, la Revolución Francesa, término de la Segunda Guerra Mundial. Vimos que los derechos humanos tienen reconocimiento tanto a nivel interno, como ocurre en nuestro país con la Constitución Política de la República en su artículo 19, y también tienen reconocimiento a partir de instrumentos de orden internacional, mundiales, regionales o sectoriales. También hemos examinado temáticas de derechos humanos asociados, entre otros, por ejemplo, a los niños, niñas y adolescentes y a los pueblos originarios. En la clase de hoy quiero examinar también temáticas de derechos humanos con respecto a las mujeres. La Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es el principal instrumento jurídico internacional de derechos de las mujeres. Fue propuesto a la Asamblea General de las Naciones Unidas por considerar que las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones. Y dado que esa discriminación viola los principios de igualdad de derechos y de respeto de la dignidad humana. Este es un tema complejo. No puedo negarles que es un tema complejo, sobre todo que en los últimos días ha estado fuertemente en el tapete a partir de la renuncia de la ministra de la Mujer, quien duró en el cargo solo algunos días, poco más de un mes. Sé que es una materia compleja y que quizás para un hombre es más difícil llegar con el mensaje a las mujeres. Pero yo les pido que me den la oportunidad de poder decir algo con respecto a esto y que ese algo ustedes lo consideren como aportativo. A ver, primero que todo hay que decir que si bien en Chile han existido algunos avances en esta materia, es indudable que hay muchos temas hoy día pendientes asociados a los derechos de las mujeres y a la igualdad de género. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay muchísimos ámbitos donde es posible darnos cuenta que la situación no es igualitaria, no es proporcional y es francamente discriminatoria. Número de diputadas, número de senadoras, donde es posible visualizar mayor presencia femenina en una actividad laboral es en la judicatura. Ustedes deben saber que a nivel de jueces de base, la gran mayoría o la mayoría de los jueces son mujeres. Es decir, en algunos años más, 15, 20 años, las cúpulas judiciales, los tribunales superiores de justicia, van a estar integrados mayoritariamente por mujeres. Y es interesante el aporte que las mujeres hacen en la judicatura, que es de lo cual yo puedo decir, digamos, hablar, porque tienen una sensibilidad especial, tienen percepciones diferentes y me parece que le hace muy bien a la judicatura el tener una mixtura hombre-mujer en la administración de justicia. Pero es claro que, por ejemplo, y esto es una prueba fehaciente de la precariedad del trabajo femenino, el que hoy día la cesantía esté golpeando más fuertemente a las mujeres que a los hombres. Entonces, claro, es evidente que hay precariedad a nivel de trabajo femenino. Eh,
Creo que también es interesante tener claro que hay temas que tienen que ser de alguna manera abordados con seriedad. Entre otros, por ejemplo, la igualdad remunerativa. La igualdad remunerativa es muy importante. A ver, la participación laboral femenina a nivel nacional aumentó de un 45,3% en 2010 a un 48% en 2016. Pero la brecha salarial se mantuvo en 20 puntos porcentuales. Entonces, es evidente que a un mismo trabajo hay diferente remuneración por la sola circunstancia de ser mujer. Otro tema importante asociado a la temática de los derechos de la mujer es la violencia de género. Las primeras semanas en que el país entró, digamos, en esta lógica de cuarentenas, distanciamiento social, cercos sanitarios y todo lo que conocemos a partir de la dictación del decreto de estado de catástrofe, es que la violencia de género había aumentado fuertemente en los hogares chilenos. Este es un flagelo que está presente en todos los segmentos socioeconómicos del país. Y es un problema que, insisto, requiere ser abordado multisectorialmente, pero también requiere algo que de alguna forma alguna vez tenemos que reconocerlos como sociedad. O sea, tenemos que reconocer que somos una sociedad machista, una sociedad que de alguna manera por mucho tiempo validó la violencia contra la mujer, que toleró la agresión física y psicológica contra la mujer. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro. Y no pueden haber ambigüedades. Aquí no pueden haber ambigüedades. No puede ser que en Chile mueran cerca de 40, 50 mujeres al año de mano de sus parejas actuales o sus exparejas. Eso es impresentable para una sociedad, eh, a ver, que se precie de sociedad, a ver, que tenga el respeto por los derechos fundamentales. Otro tema que también es interesante abordar es los denominados derechos sexuales y reproductivos de la mujer. También es un tema que tenemos que abordarlo claramente, claramente. Esto no podemos seguir soslayándolo en el tiempo. En síntesis, yo les diría que una nueva constitución también tiene que formular una declaración potente en este sentido. El país lo construimos los hombres y las mujeres. Los construimos todos y todas. Y obviamente también todas aquellas personas que tienen diversidad sexual también. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, fuera de toda discusión. Ya podremos después analizar el matrimonio, digamos, entre personas del mismo sexo, ya podremos analizar la adopción. Todo es conversable, todo es abordable. Y ya la sociedad tomará una decisión a través de sus representantes. Pero lo que no podemos hacer es esconder los problemas, esconder las temáticas. Creo que esta pandemia nos ha demostrado lo vulnerables que somos, lo pequeños que somos, cómo un virus incoado a millones y millones de kilómetros de distancia de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestros trabajos, de nuestros lugares de esparcimiento y distracción, ha significado que hoy día sobre 400.000 personas en el mundo hayan fallecido. Que en Chile estemos acercándonos a la cifra de los 3.000 personas fallecidas. Y todavía continuemos en esta lógica de la primacía de un sexo sobre el otro. Bien, cuarto tema, la migración.
Este tema a mí me apasiona, porque durante mucho tiempo nadé contra la corriente y durante mucho tiempo recibí muchísimas críticas, porque yo soy de aquellos que piensa que Chile se construyó a partir de la migración, pero también soy de los que piensa que nos equivocamos al no tener leyes regulatorias de migración. ¿Qué se decía? Oiga, profesor, pero usted está contra la migración. No, no estoy contra la migración. Si Chile es un país de migrantes, pues. Y el mundo está construido en esta lógica de la migración. Pero no puede ser que hayan entrado a Chile más de 1 millón de personas, de migrantes, y definitivamente no sepamos qué fue lo que pasó y hoy día tengamos a muchísimos de ellos en situación de pobreza, en situación de carencia, con deseos de volverse a sus países. Unos me dirán, oiga, pero esto fue consecuencia de la pandemia, si no, yo sé. El tema es bien claro. Creo que la migración debió haber sido regulada responsablemente y no fue regulada responsablemente. Y eso trajo consigo que entraran muchísimas personas y no teníamos la capacidad como sociedad para absorberlos desde el punto de vista educacional, laboral, seguridad social, vivienda, educación, etcétera, etcétera. Y me parece que desde ese punto de vista, hoy día estamos pagando la consecuencia de no haber sido responsables y haber tenido reglas migratorias mucho más claras, más precisas, más serias. El otro día se descubrió en Santiago una persona organizando una fiesta, le caducaron su permanencia definitiva y lo echaron, y lo echaron del país. Bueno, la pregunta es, eso evidentemente es una sanción drástica, sí. Bueno, ¿y qué pasa con la familia de ese señor? ¿Tiene que pagar la misma consecuencia de su conducta? Entonces, yo creo que cuando hablamos de migración hay que ser súper responsable. No hay que cerrar las fronteras, pero tampoco abrirlas de modo inorgánico. En los últimos 25 años, Chile ha experimentado un aumento sostenido en los flujos migratorios. De acuerdo al informe sobre derechos humanos en Chile 2014 del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, este aumento es resultado de una política económica estable. Chile en la actualidad goza de una posición privilegiada en América del Sur en lo que a crecimiento se refiere. Agrega, la mayoría de los extranjeros no necesitan una visa consular para ingresar al territorio y que, por el contrario, una persona que ingresa como turista puede desde adentro del territorio optar a un permiso de residencia temporal o sujeto a contrato de trabajo. Chile se vuelve atractivo, foco de inmigración. Además, los índices de seguridad y de confianza en las instituciones son de los más altos en Latinoamérica. Repito, esto es del 2014. Las cosas han cambiado hoy día fuertemente. Nuestro crecimiento está por los suelos. Según el documento Migración Chile 2005-2014, elaborado por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la migración hacia Chile se duplicó en 10 años, pasando de un número estimado de 212.935 migrantes en 2005 a un estimado de 410.988 en 2014, que representa el 2,3% de la población. Hoy día, año 2018-2019, esta cifra llegó casi al millón de personas. Las comunidades de migrantes más grandes en Chile provienen del Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, España. Se estimaba que el año 2015, la población de migrantes correspondía a un 2,3, cifra que está
distante del promedio mundial, que es del 3,2%. Interesante esto, que el 56,8% del total de los migrantes proviene de los países limítrofes, o sea, casi el 60% son personas que provienen del Perú, de Bolivia o de la República Hermana de Argentina. De estos, 52,6% son mujeres y un 47,4% son hombres. La región que concentra el mayor número o cantidad de migrantes es la región metropolitana con un 61,7%, seguido de las regiones del norte que rondan un 7%. A modo de conclusión en esta parte, yo lo que les puedo decir es que es muy importante, sobre todo a partir de la reinserción de Chile al mundo, la globalización y la hiperconectividad, el que tengamos una legislación migratoria seria, responsable y al mismo tiempo una legislación con visión de futuro. Porque la migración no la vamos a detener, por el contrario, vamos a seguir recibiendo migrantes. Chile es un país, en términos generales, muy atractivo y todavía tenemos capacidad para recibir más migrantes. Pero es necesario que esa ley sea una ley que de alguna manera fomente lo aportativo, que fomente la inserción del migrante. Creo que ese tema es muy interesante. Y lo más importante, o sea, a ver, si el migrante viene a Chile, ese migrante viene a insertarse como nosotros, a tener derechos, pero también obligaciones. O sea, no, me cuesta pensar que la vida del migrante se traduzca a estar en una esquina vendiendo Super 8. Cambiarse de país, cambiarse de cultura, cambiarse de medio ambiente, cambiarse de lo cotidiano para irse a otro lugar hostil muchas veces, a prácticamente supervivir. Me parece que eso es importante. O sea, mañana tenemos que buscar incentivos a la contratación, tenemos que ver el tema de la multiculturalidad, o sea, decir, cómo ellos se insertan con nosotros, cómo nosotros podemos aprender de ellos, de sus comidas, sus culturas, su música, su arte. Entonces, eso es extremadamente importante, o sea, es importante conocer de eso, o sea. Entonces, me parece que es altamente interesante. Bien, vamos a ver ahora entonces, según si el tiempo nos lo permite, pareciera que no nos va a permitir, vamos a quedar para otra cápsula, el examen de materia de derechos humanos en lo asociado al medio ambiente. Muchas gracias.